Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 19 de septiembre y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro de Isaías, capítulos 23 y 24, y la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 15. Isaías 23, 24 y segunda de Corintios 11. Bueno, hay un tema que Pablo viene tratando con los corintios. Pablo, como hemos mencionado, tiene una particularidad en sus cartas, y es que claramente nos dejan ver eh, de su personalidad, ¿sí? De sus emociones. eh, pues por lo que se puede ver en lo que escribe, no es una persona que va andando con apariencias, guardando imagen, sino que escribe y nos imaginamos que así actúa por lo que él mismo escribe. eh, es muy auténtico en su forma de ser. Y pues cuando tiene que expresar el afecto y el cariño, lo hace con mucha libertad, pero también hay momentos donde expresa su inconformidad o su malestar y también lo hace con mucha libertad. Estos capítulos que estamos viendo ahora en Corintios, desde el capítulo 10, hablábamos de que hay una especie de cambio en el tema que venía manejando, y hay una idea que está en los tres capítulos y tiene que ver con el gloriarse, ¿sí? Gloriarse, jactarse, alabarse. De hecho, en el capítulo 10, terminando el capítulo 10, dice el versículo 17 y 18: más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El corazón del ser humano, como lo decimos frecuentemente, pues tiene una inclinación a jactarse, tiene una inclinación a la altivez, a la soberbia. El ser humano, tal vez en sus mismos faltantes, en sus mismos vacíos, en sus necesidades, no sé si es una situación psicológica, trata de compensar muchas veces esos faltantes, esas necesidades, esos vacíos, eh, pues de compensarlo incluso con su propio orgullo, ¿sí? Generalmente las personas que experimentan ciertos complejos, inseguridades, temores, pues tratan de compensar eso muchas veces proyectando lo contrario. Esa es la obra extraordinaria también que hace el Señor en su pueblo, en el creyente, y es que Él va transformando el interior, Él va generando seguridad, confianza. Ese es el efecto sobrenatural que tiene la fe en nosotros, que la fe va transformando la visión. La fe nos ayuda a que como vemos las cosas, como entendemos las cosas, como hemos leído las cosas, pues se vayan viendo ya a través de la luz del Señor y comprendiendo en verdad, donde empezamos a valorar otro tipo de cosas, ¿sí? Generalmente, pues en el mundo vivimos bajo unos estereotipos, bajo unos esquemas, bajo unas estructuras mentales que nos van dictando qué es lo aprobado y qué no es aprobado. Y pues muchas de estas cosas generan en nosotros inseguridades al creer que no alcanzamos estos estándares que la sociedad a través de la historia nos ha vendido. El Señor restaura en verdad en nosotros nuestra valía, entendiendo que somos imagen y semejanza del Señor. Por eso en la medida en que volvemos a ese diseño original, en que volvemos el corazón al Señor, en que, como Pablo dice, nos encontramos y vemos claramente cómo fuimos hechos, cómo fuimos creados, pues entendemos que estamos para cumplir una misión, un propósito, y que no nos podemos mover entonces bajo esos parámetros que establece el mundo, la sociedad, de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que es agradable, sino que nos movemos ya por lo que entendemos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que Pablo dice, bueno, no tiene sentido
que nos gloriemos, y si en algo nos hemos de gloriar, nos vamos a gloriar en el Señor. Y dice el mismo, el siguiente versículo, el capítulo 10, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, aquel que Dios reconoce sus virtudes y le alaba. Dice, y quiero citar Jeremías en el capítulo 9, Jeremías en el capítulo 9, versículo 23 y 24, dice así, dice, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿sí? No nos alabemos porque seamos sabios. Dice, no se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe en sus riquezas el rico, dice el 24. Pero alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme, en conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué está diciendo Jeremías? Pues que no nos alabemos si tenemos riqueza, sabiduría, o si tenemos fuerza, ¿sí? Alabémonos en qué, en conocer. Dice, si en algo he de alabarse, si en algo he de gloriarse, gloríese en que conoce, en que entiende al Señor, en que conoce y entiende al Señor quién es Él y que hace justicia y juicio. ¿En qué se glorían las personas? ¿Sí? Generalmente las personas en nuestro mundo se glorían por el conocimiento. Una persona que cree que sabe algo más, que supera a otras personas, tiende a jactarse, a gloriarse por lo que conoce, a alabarse por lo que conoce. Las personas de hoy se glorían por sus riquezas, por sus capacidades físicas, fuerza física, velocidad, agilidades. Se jactan, se glorían por la apariencia. También puede ser por las experiencias que ha tenido o la experiencia que tiene en ciertos temas. Hay jactancia, hay alabanza propia en otros también, ¿sí? Algunos se jactan de sus amistades, algunos se jactan de tener relaciones con ciertas personas que pues tal vez se reconocen como famosas, no lo sé, y se jactan también en, en lo que hacen, ¿sí? En sus labores bueno, hoy en día obviamente hay jactancias un poco más vanas que las que acabo de mencionar. Y Pablo entonces nos va a estar hablando y va a entrar en un tema donde dice, voy a hablar un poco como loco, aclara que ciertas cosas las va a decir él como desde su situación. Acordémonos que Pablo viene luchando con una situación y es el menosprecio por su apostolado, ¿sí? A Pablo, como Pablo no hizo parte de los 12 apóstoles, parece que muchos le cuestionaban esto, le contradecían por esto, y Pablo le toca pues, remar un poco más contra la corriente de lo que le tocó a los otros apóstoles, pero sin duda alguna la evidencia que tenemos escrita en el Nuevo Testamento, pues el más o el principal escritor del Nuevo Testamento es Pablo, imagínense, superando a Pedro, que era el superapóstol, superando a Juan, que era también un apóstol muy importante. Pablo, no solo por lo que escribe, sino que la escritura es la evidencia del ministerio que él hizo, que sin duda alguna supera, digámoslo, físicamente el ministerio que hicieron cualquiera de los apóstoles. ¿Sí? De Pedro, por ejemplo, se cree que tal vez él fundó la iglesia en Roma, pero pues no se habla de más. De Juan, de Juan no se sabe, no hay claridad, pero él termina en Éfeso, pero no se le atribuye a Juan la fundación de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Juan vive allí, desde allá es expatriado, pues deportado a la isla de Patmos, donde se cree que escribió el Apocalipsis, pero Pablo, vemos sus viajes, vemos que estaba sembrando el Evangelio, que estaba además edificando las iglesias que estaba ministrando, o sea que humanamente podríamos claramente ver que Pablo hizo un ministerio mucho más grande que el de que los apóstoles. Entonces, para él sería muy incómodo que constantemente le estuvieran cuestionando esa labor que le está haciendo. Así que en estos capítulos,
Pablo está hablando de esto y en el versículo 16 del 11 dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco, de otra manera de recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, ¿sí? Entonces vuelve al tema de gloriarse. Dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, y aclara, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. Entonces, Pablo está aclarando acá que él se va a gloriar, ¿sí? Se va a permitirse gloriar en ciertas cosas que, que en lo que vamos a leer, creo que humanamente alguien cuerdo no se gloriaría en lo siguiente. ¿Sí? De nuevo, ¿en qué se gloria una persona? En lo que cree que tiene, en lo que cree que sobresale, en lo que cree que tiene más que los demás. ¿Sí? Nadie se gloria en lo que no tiene, nadie se gloria en la dificultad, nadie se gloria, no, nadie se gloria en estas cosas. Pero Pablo, no sé si de una manera irónica lo está haciendo, pero él empieza a dar una descripción de las cosas en la carne en las cuales se gloria, muy diferentes, completamente opuestas a las que una persona aparentemente cuerda se gloriaría. Por eso él te está diciendo, toleradme un poco de locura. Y miren las cosas en las que Pablo se gloria y piensa si usted se gloriaría en estas cosas. ¿Qué es gloriarse? De nuevo, es jactarse. En nuestros términos sería como echarse flores, alabarse a sí mismo. Y miren las cosas en las que Pablo, por eso dice un poco loco, se echa flores. Dice, versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. O sea, ¿qué mentira está diciendo? ¿Qué de extraño? No, está diciendo su origen. Y en ese origen, él experimenta una gloria. Sigamos, dice el 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, aclara Pablo. Yo más. En trabajos más abundante. Ministro de Cristo es servidor de Cristo, ¿sí? Son servidores de Cristo. Yo también. Yo llevo las marcas de Cristo sobre mi vida. Bueno, hoy en día, la verdad, yo pienso que, ¿qué pensaría Cristo o qué piensa Cristo cuando ve la iglesia? Y lo que a veces los servidores del Señor proyectan o proyectamos. Pues me tengo que incluir porque yo le sirvo al Señor, pero ¿qué cosas proyectamos que en verdad, eh, eh, porque cuando uno mira la escritura, el Señor de ninguna manera mostraba opulencia, ¿sí? El Señor de ninguna manera mostraba, eh, pues, sí, como mostrando sus bienes, su riqueza, su belleza, su elocuencia. De hecho, la Biblia dice que Él mismo se hizo pobre para enriquecernos, ¿sí? Yo creo que el Señor Jesús proyectaba humildad, sencillez, eh, sí, y la humildad y la sencillez no tienen nada que ver con mostrar pobreza de ninguna manera, pero pues tampoco como jactarse. A veces uno escucha cuando se habla, hay un evangelio que así lo llaman, evangelio de la prosperidad, que a mí me parece un poco aberrante, donde se promueve es el tener, ¿sí? Y entonces se muestra que tiene la última colección de vestidos, de bueno, una cantidad de cosas que es muy cuestionable de lo que se está proyectando del Señor Jesús. El mismo evangelio implica, pues, que las marcas de Cristo estén en mí, o sea, que implica esfuerzo, implica disciplina, implica humildad, implica sencillez. Eso, o sea, si Cristo, si yo soy cristiano, pues yo estoy llamado a permitir que Cristo vive en mí. No estoy diciendo que ser cristiano implique ser, no sé, andar en harapos, muriéndose de hambre. No, no, de ninguna manera, pero tampoco lo otro, ¿sí? Tampoco la apariencia, tampoco la opulencia, tampoco la vanidad, de ninguna manera. Eh, yo creo que el Señor, pues en su misericordia nos permite vivir de buena manera,
pero tampoco yéndonos a un extremo que no muestra la gloria del Señor y las virtudes del Señor, sino tal vez donde está mostrando la propia gloria. Mira lo que Pablo se gloría. Dice entonces el versículo 23, yo más. O sea, son ministros de Cristo, yo más. Y lo que está diciendo no es cuento, no es mentira, es real, o sea, está evidenciado. Dice, en trabajos más abundantes, o sea, me ha tocado trabajar. Yo me estoy gloriando en esto, que a mí me ha tocado trabajar muy duro, a otros tal vez no tanto, y es evidente, lo que les decía, la sola cantidad de escritos del Nuevo Testamento, los viajes de Pablo demuestran que él trabajó más que los mismos apóstoles. Dice el mismo versículo 23, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De nuevo, ¿quién se jacta en esto? ¿Quién se gloría en estas dificultades? Versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pregunto, ¿quién se jacta en estas cosas? ¿Quién dice, ay, me glorío en todo el padecimiento que llevo a causa del Señor? Nadie, ¿sí? Generalmente, ante la dificultad que hacemos, quejarnos. Pablo, ¿qué hace? Gloriarse. Y por eso él dice, permítame un poco de locura. Es que suena loco, suena ilógico. Y por eso Pablo está diciendo, permítanme, yo me glorío en la carne, en estas cosas. O sea, él se está gloriando en que en el cuerpo, en que en su vida está llevando las marcas del Señor. Eso es lo que está haciendo. Para él es un privilegio padecer un tanto como padeció el Señor. En eso identifica. Es lo que el mismo Señor Jesús hablaba del bautismo del sufrimiento, ¿sí? Hay 4 tipos de bautismos. Uno de ellos es el bautismo del sufrimiento. Y Pablo de alguna manera se está identificando aquí con el sufrimiento de Cristo. Dice el versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ilógico, en contra de cualquier cosa que pudiésemos pensar. Pablo entonces nos está diciendo, yo me glorío no sé, en las riquezas que tengo, yo me glorío en los estudios que tengo, yo me glorío en que tengo mucha experiencia, yo me glorío en mis viajes, ¿sí? Y Pablo, imagínense Pablo en esta época y que no fuera espiritual, ¿cómo tendría sus redes sociales llenas de fotos, videos, de todos los lugares donde él iba? Ese sí viajaba, ¿sí? Y no se gloría de sus viajes, no se gloría de nada, se gloría de todas las cosas de las cuales la mayoría tal vez nos avergonzaríamos. El ser humano tiende a ocultar, a tapar, a esconder lo que él considera que le genera aflicción o le genera sufrimiento o le genera vergüenza, ¿sí? Nadie se jacta de, de, de los padecimientos. Ahora, ¿por qué Pablo se jacta de estas cosas? ¿Por qué Pablo de alguna manera se gloría en estas circunstancias adversas? Eso lo va a explicar en el capítulo 12. Dice entonces, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos.
Dice ya el capítulo 12, me voy a entrar un poquito al capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, yo me voy a gloriar en la carne en esto. O sea, no se gloria en la carne en lo que cualquiera en verdad se gloriaría. Se glorió en lo que muchos se avergonzarían. ¿Sí? ¿Quién se gloria de un fracaso? ¿Quién se gloria de una adversidad? ¿Quién se gloria de un tropiezo? Pablo lo está haciendo. Pablo se está gloriando de la oposición. Entonces dice, en la carne yo me voy a gloriar en esto, pero luego dice, no me conviene gloriarme, ¿sí? Y si en algo he de gloriarme, me he de gloriar en esto humanamente que les acabo de mencionar. Dice entonces el versículo 12, pero vendré a las visiones, capítulo 12, versículo 1, y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo, está hablando de sí mismo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bueno, la Biblia nos habla de 3 cielos, básicamente hay personas que hablan de 7 cielos, a mí me parece un poco reforzado eso de los 7 cielos, pero básicamente, de hecho, la palabra cielos es plural, shamaim, cielos, y hay 3 cielos, según la Biblia, que están descritos. De nuevo, hay personas que han encontrado 7 cielos en particular. ¿Cuáles son los 3 cielos? Un primer cielo es, digámoslo así, el firmamento, ¿sí? Nuestra atmósfera, lo que nosotros vemos que a veces está oscuro y a veces está claro. Nuestra atmósfera, el firmamento. Hay un tercer cielo que es, digámoslo así, la extraatmósfera, por fuera de la atmósfera, que nosotros, ¿cómo le podríamos llamar? El universo, ¿sí? Donde vemos las estrellas, la luna, el sol. Y hay un tercer cielo que es la morada o habitación del Señor, ¿sí? Entonces, tenemos un cielo que es el inmediato, nuestra atmósfera, un segundo cielo que está en la parte extraterrestre, digámoslo así, y el tercer cielo es la morada, la habitación del Señor. Pablo, ¿a cuál fue el cielo? Fue, pues, a la morada del Señor. Tuvo una experiencia espiritual donde él estuvo en la presencia del Señor. Eso es lo que él está describiendo. Y dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Pablo aquí está hablando de una experiencia muy extraña, particular, que él tuvo espiritualmente, ¿sí? Y dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, él dice, yo me gloriaré en Cristo espiritualmente, en el hombre que por la soberanía y gracia del Señor trascendió a la eternidad. O sea, Pablo tuvo una experiencia sobrenatural y dice, en ese me gloriaré, pero si me gloriaré aquí en algo, me voy a gloriar en mis debilidades. Sin embargo, dice el 6, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que me ve u oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he pedido al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, y con esto concluye el tema de gloriarse, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hace unos años, un maestro que tuve que estimo y quiero mucho, me explicaba este pasaje y me dijo, coja un papel y en esa hoja divida la hoja en dos y haga un paralelo. En el lado izquierdo coloque todo lo que usted considera que son debilidades en su carne, ¿sí? Entonces, no sé, coloque temores, inseguridades, mal genio, bueno, una lista de lo que yo consideraba que eran debilidades o limitaciones o dificultades. Hice eso. Luego al otro lado, dijo, coloque
lo contrario. Entonces, si usted coloca, por ejemplo, debilidad, coloque al otro lado fortaleza. Si usted coloca, no sé, miedo, en el otro lado coloque confianza, seguridad. Si en este le coloca, no sé, inseguridad, entonces al otro lado coloque seguridad. Cuando terminé esa lista de lo contrario a mis debilidades, me dijo, escriba en todo lo otro, donde están las debilidades, coloque Cristo, porque en Cristo todo lo que humanamente es su debilidad, en Cristo se convierte en una fortaleza. En Cristo. Y me dejó algo muy claro. Toda debilidad, dificultad, ansiedad, sufrimiento, oposición, todo lo que usted vea que puede ser contrario, es una oportunidad para que el poder de Cristo se perfeccione, que es lo que Pablo dice. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y termina diciendo en el 10, porque cuando soy débil, soy fuerte. Ahí entiendo por qué Pablo se gloriaba en sus debilidades y dificultades, porque cada debilidad, cada dificultad, cada adversidad, cada oposición, cada dolor, cada sufrimiento, en Cristo es una oportunidad de ver su gloria. Entonces usted puede decir hoy, no, mi enfermedad, tengo una enfermedad que no se cura, no me la diagnostican, no dan con el chiste. Esa enfermedad puede ser eh, una fuente de mucho sufrimiento. Pero Pablo nos está diciendo que él se refugió de tal manera en Cristo que aún esa enfermedad, porque no se la sanó, dice, le he rogado a tres veces al Señor que la quite de mí. Pablo tenía una enfermedad, se cree, de lo que está tratando aquí, pues estaba enfermo de los ojos, él tenía un problema visual. Ahora imagínense a un tipo erudito, estudioso, que le gustaban las letras, no poder ver. Terrible, es una enfermedad, es como a un orador no poder hablar, es una enfermedad terrible. Y dice, le pedí al Señor que me la quitara. Y el Señor le dijo, no, en esto no te va a responder, no te va a quitar la enfermedad, pero te voy a decir algo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenaz. Hay cosas que quisiéramos que el Señor desapareciera, que quitara, pero la otra respuesta del Señor es, bástate mi gracia. Si yo entendiera en aquellas cosas que son fuente de aflicción, que tal vez el Señor me puede decir en su soberanía, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso me motiva, me estimula, me demanda que me refugie mucho en el Señor. ¿Sí? O sea que más, usted puede ser el más débil y con las más dificultades por encima de cualquier otro. Es una oportunidad para que el poder del Señor repose sobre su vida. Es una oportunidad para que el poder del Señor se perfeccione en su debilidad. Por eso la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Porque cuando experimentamos, cuando sabemos y somos conscientes que somos tan débiles, tan necesitados, tan frágiles, y vemos cómo el poder del Señor se perfecciona en nosotros, pues entonces ahí entendemos lo que dice la Biblia. El que más se le perdona, más ama. Alguna vez, pues entender, ¿sí? Entender que nosotros en Cristo, todo lo que tal vez para el mundo ha sido un motivo de desgracia, en el Señor es una oportunidad de ver su gloria. Yo he visto muchas personas con enfermedades incurables, ¿sí? Y no solo incurables, sino que incapacitan, pero he visto, he evidenciado el poder del Señor que se perfecciona en esa debilidad, que aunque la enfermedad está allí, esa enfermedad no los detiene para darle gloria al Señor. He visto personas en muchas dificultades en todo sentido, que no pierden el gozo, la paz, la alegría, y que siguen luchando, y que ven en todo una oportunidad. ¿Dónde queda la queja? ¿Y dónde quedaría entonces la jactancia de qué? Y por eso Pablo dice, me sigo gloriando humanamente en lo difícil y me glorío en el hombre espiritual que el Señor está formando dentro de mí. Así que este ejercicio que hicieron conmigo se lo recomiendo. Tome su lista de dificultades, adversidades, oposiciones, debilidades, todo lo negativo que usted pueda estar experimentando. Haga una columna
al frente con lo contrario y ponga el nombre de Jesucristo allí. Y esa es la oportunidad. Usted va a ver entonces cómo lo que hoy considera usted el mundo una desgracia, en el Señor puede ser una gran oportunidad. Y que Pablo dice, es que yo vi al Señor, es que yo fui al paraíso, es que yo vi su gloria. Necesitamos ver la gloria del Señor. Si la iglesia, si los miembros de la iglesia viéramos más la gloria del Señor, no estaríamos siendo tan determinados por este mundo. No estuviéramos con tanta aflicción, sino que iríamos, como dice la Biblia, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. De nuevo, repítase, en cuanto soy débil en Cristo, soy fuerte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me gloriaré entonces más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y que esa sea nuestra oración hoy al Señor. Señor, tal vez hoy estoy ya cansado. Esta situación puede ser una situación de salud, una situación laboral, una situación, Señor, familiar, no lo sé. Tal vez precisamente hoy me sentí cansado, sin alientos para seguir luchando, porque a veces es fatigante, Señor, cuando intentamos, incluso con herramientas espirituales, oración, ayuno, vigilia, ir a tu palabra, pero no hallamos una respuesta. Pero, Señor, hoy entiendo y es lícito en mi debilidad humana fatigarme, cansarme, afligirme, pero hoy también tengo una esperanza y esa esperanza eres tú. No mis capacidades, sino tus capacidades. No mi fuerza, sino la tuya, Señor. No mi sabiduría, sino tu vasto entendimiento de las cosas. Déjame ver a través de tus ojos y ver, Señor, cómo tu poder se perfecciona en mi debilidad. Humildemente te presento mi corazón y te pido que me auxilies, que me cuides, Señor. Tú sabes que siento en ciertas circunstancias que no tengo fuerza y capacidad alguna. Y eso es bueno. Creo que esta es una buena oportunidad para ver tu gloria, para bajar la cabeza, para ser humilde, para corregir lo deficiente, para aprender. Creo que la aflicción, la oposición, la dificultad es una bella oportunidad de aprender, de ser humildes ante ti, ante los hombres. Déjame ver hoy, Señor, simplemente cómo tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ver hoy cómo tu gracia, Señor, tu gracia me permite ver cómo esa soberanía tuya reposa sobre mí. Permíteme hoy gozarme aún en mi debilidad, aquella de la cual me avergüenzo, me aflige. Hoy déjame gozarme. Por eso dígale, Señor, y levanto mis manos y te pido que me fortalezcas. Levante sus manos, dígale, Señor, fortaléceme. Tengo que volver a enfrentar el mundo, mis responsabilidades con esta situación. Dame la salida en tu misericordia. Dame la salida, Señor, a esta prueba, a esta circunstancia. Dame la salida, Señor, dame sabiduría. Abre los cielos, Señor, bendíceme. Ábreme el camino que necesito que se abra. Rompe, Señor, ese cerrojo que no me permite entrar por esa puerta que es una bendición. Dame, Señor, de tu espíritu para que yo pueda con certeza caminar aún a pesar de las circunstancias. Bendícenos, Señor, con tu espíritu, guíanos de tu mano, no nos sueltes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.